Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, Tony y sus bonsáis. Hoy os presento esta planta, se llama Metrosidera excelsa. Metrosidero excelsa, ¿vale? Y pues le vamos a tocar un poquito las narices y le vamos a hacer una poda, pinzado, poda y trasplante. Así. Y esta planta la he comprado en un vivero. Tiene un bonito tronco que me ha llamado la atención de estas plantas. Y pues vamos a ver si nos hacemos un bonito bonsai, ¿no? Como podéis ver, es un seto que no hay ni por dónde cogerlo. Entonces vamos a empezar a pinzar y a podar para ver, para poder empezar a vislumbrar algo, porque es que no vemos nada. Entonces vamos a empezar a pinzar un poquito y a podar por donde podamos, porque claro, las ramas que son muy largas, para poder hacernos sitio para meter, para ver dónde está el frente, pues para todo, ¿no? Es que no veo nada, por aquí detrás es imposible. Entonces, pues igual empiezo a cortar así tipo churrero por arriba y a ver qué nos sale. Voy a, voy a poner musiquita porque esto va a tardar un poquito y ahora volvemos, ¿vale? La planta. Y ya podemos ver el tronco un poquito. ¿Veis qué tronquito tenemos? Bastante gordito, bastante chulo. Para hacernos un bonsai.
Esta puede ser la primera. Esta puede ser la segunda. Vale, chicos, mirad. La cosa está así. Esta va a ser nuestra primera rama. Primera, ¿vale? Con doble bifurcación ya en V. ¿Vale? Esto lo vamos a cortar un poquito. Esta que nos sale muy larga y muy alta. ¿Vale? Mirad. Bifurcación en V. En V, en V, en V y en V, ¿vale? Esta J es muy grande. Aún no tengo claro el frente, ¿vale? De momento tenemos una primera rama ahí y una segunda en V aquí, ¿veis? A ver si se ve. Ahí está, ¿vale? Estas dos. Luego, si este es el frente, ¿vale? Aquí tenemos una trasera. Una trasera y o bien nos hacemos el árbol, el resto del tronco con esta, porque esta se nos va hacia detrás, ¿vale? Entonces, o este es el frente o este es el frente. Y esta se nos quedaría como tercera rama, que la vamos a cortar ya por aquí, para ir quitando cosas del medio. Esta es muy larga. Esta es muy larga. Le vamos a dar una caña que alucinas, ya veremos lo que pasa. Pero lo hacemos ya o ya, porque está, mirad cómo está, abriendo ya. O sea que, ¿se lo hacemos ya o no se lo hacemos? Entonces, a ver, que hemos despejado por aquí un poco más. Esto tampoco nos vale. Esto tampoco nos vale. Aquí quedaría primera, no, aquí quedaría así. Esta no nos valdría si esto fuera el frente, ¿vale? Si este fuera el frente, esta no nos valdría. Pero no lo tengo claro. No lo tengo claro. Así tenemos primera, segunda, muy bien posicionadas. Esta sería la tercera, bajándola un poquito, bueno, dejándola ahí. Y el resto del árbol no lo podemos hacer con esta pequeñita. Y así no se va tan para atrás.
Sí, porque esto con esta yo creo que aquí tenemos una buena trasera. Vamos a cortar las formas. Es muy larga. Todo esto también. Aquí no sabemos. Esto ya os digo yo, que por mucho que tal, no va a llegar hasta ahí. Todo eso fuera. Vale. Entonces, así tenemos el arbolito. ¿Cómo ha quedado, eh? ¿Cómo ha bajado de altura? Pues así se empieza un árbol del vivero, chicos. Pinzando, haciendo la reestructuración de las ramas y dejarnos ya el material preparado para que empiece a brotar de manera correcta. Porque si no no nos vale de nada. ¿Veis? V. ¿Veis? Acaba de hacer una V, ¿la habéis visto? ¿Verdad? Esta ramita, si este es el frente, pues no nos valdría. Pero de momento lo voy a dejar porque no me decido cuál es el frente. Este frente me gusta mucho. La trasera también está perfectamente entre la primera y la segunda. ¿Vale? ¿La veis? Es un poco palo, pero ya se lleva al sitio fácilmente. Eso no tenemos problemas. Eso no tenemos problemas. Uy, se nos ha roto esa ramita. Se nos ha roto esa ramita. Bueno, no pasa nada. Está sucia porque aquí no le entraba la luz ni vamos. Ni a la de 3. Habéis visto que lo que tengo aquí en el suelo es, vamos, para hacerme una peluca, ¿eh? Ya os lo digo yo. Mira, todo esto lo vamos a tirar al suelo y luego ya... Uy, que os he movido. Os voy a acercar un poquito. Ahí, para que veáis mejor. Ahora que ya no hay tanta peluca. Y tenemos todo el exceso de ramas. Madre mía, menuda poda le hemos metido, ya veremos. Esperemos que no lo aguante. Estas plantas he estado mirando, como siempre. Yo siempre mirando por todos lados y es muy resistente. Pero claro, nunca se sabe. Nunca se sabe, porque le vamos a hacer trasplante y todo. Luego le pondremos aquí pasta cicatrizante también, para que no se nos meta ningún bichito ni nada por el estilo. Pues chicos, creo que el frente va a ser este porque tiene un muy buen tronquito, aunque a ver, no lo veis, ahí. Esta ramita viene para acá, un poquito, y bueno, ya veremos lo que nos encontramos aquí dentro. Esperad, no estáis viendo bien. Ya veremos lo que nos encontramos aquí dentro, que ese es el tema. Porque ya sabéis que en plantas de vivero nos podemos llevar sorpresas. Y yo últimamente me estoy llevando hasta con los árboles que vienen bonsai ya, que parece que vengan preparados. Ya visteis el ficus del último vídeo. Qué sorpresita me llevé. Pero bueno, para eso estamos, chicos. Vale, pues yo creo que lo tengo medio claro. Esta va a ser la primera. Esta va a ser la segunda. Esta va a ser la trasera. Esta va a ser la tercera, que ya bifurca en V, que ya la he hecho adrede. Y el resto del árbol no lo vamos a hacer con esta pequeñita de aquí. Entonces, esto ya sabéis dónde va, ¿verdad? Da miedo cortar tanto, pero chicos, si queréis empezar un árbol en condiciones, tiene que ser así. Esperemos que la planta no se resienta mucho. Vamos a dejar un pequeño tocón por si acaso. Pero nuestro resto del árbol va a ser con esta. ¿Vale? A ver aquí esta trasera que la arreglemos un poco, que está muy, pero que muy fea. Esta no nos vale, esta no nos vale. Pues ya tenemos aquí dos en V, ¿veis? V, V y V. Toconcito fuera. Esta ramifica en V, un poco fea.
Lo podemos dejar, le vamos a cortar un poquito aquí. Y entonces, como hemos decidido que el frente es este, ¿vale? Esta ramita pequeñita no nos vale. Vale, para nada. Y entonces, chicos, pues mirad qué fácil ha quedado el árbol. Mira qué sencillo, ¿eh? Está claro que a lo primero solo ves que ramas por todos lados. Y esta no sé si dejarla, ¿eh? Esta gordota. Estoy por dejar esta sola. Sí, yo creo que sí. Este tronchón, mirad, esta doble rama. Claro, si este hubiera sido el frente, pues que puede ser todavía el frente, ¿eh? Claro, podría ser el frente también, pero no. No, porque si no la trasera no tenemos trasera. Además no salen bien aquí. El frente no se ve correcto. Aquí se ve más correcto el frente. Se ve más despejado, primera, segunda, tercera. Vale, el tronchón este, lo que os estaba hablando, este no me interesa tenerlo, ¿vale? Lo vamos a quitar. Le hemos metido una poda importante a la planta, ¿eh? Una planta baratita, ¿eh? Tampoco nos vamos a jugar aquí la vida con un árbol de 100 euros, ¿eh? Ya os digo yo que eso no es así, no es una planta baratita para enseñaros cómo hago yo mis bonsáis desde vivero, ¿vale? Este es el frente que me gusta a mí. Ya veremos lo que nos encontramos aquí, porque estoy viendo aquí esta tierra muy, no sé, aquí tiene un bulto muy raro, que ya veremos lo que nos saca por ahí. Pero bueno, chicos, lo dicho, primera, segunda, ¿vale? Primera, segunda, tercera y ápice. ¿Vale? Y de aquí ya empezaremos a sacar sus ramitas en condiciones. ¿Vale? Así que así está el asunto. Esta no me gusta nada, pero es que esto sale para arriba. Sale para arriba. Vamos a quitar. Bueno, no le voy a cortar nada más. Esta ahora la tenemos que bajar, ¿vale? Esa quedará ahí, esa tercera, ¿vale? Y este lápice y a empezar el árbol desde prácticamente cero, pero mirad qué tronquito, más chulo. Ahora falta ver que las raíces pues nos dejen hacer un buen trabajo. Entonces, chicos, vamos a descubrir el Nebari y, como siempre, crucemos los dedos para que no haya aquí un berenjenal. Voy a por las cositas del trasplante. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí dentro.
Bueno chicos, ya estamos por aquí. He tardado como 40 minutos. Estoy como si hubiera hecho una maratón. Mirad, todos los toconacos que tenía, que hemos tenido que quitar, y ya veremos. Mirad el cepillón que le hemos dejado, es que está tan compacto que no puedo hacerle más, chicos. Entonces vamos a plantarlo así y sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Ya tenemos nuestra macetita aquí, terracota. No hace falta ni anclarlo porque con el cepillonaco que tiene, pues ya me diréis vosotros. No hace falta ni anclarlo. ¿Veis? Aquí con el tiempo le pondremos alambritos ahí, pero bueno, eso con el tiempo. Ahora lo que nos interesa es lo gordo que hemos hecho, ¿vale? Y que sobreviva sobre todo. Que eso va a ser más difícil. Porque le hemos pegado una caña al pobre alucinante. A ver. Yo creo que puede bajar un poquito más de aquí, así. Realmente esta es más gorda, pero bueno, esta la tendremos que dejar crecer porque va a ser nuestra primera rama. Entonces la tendremos que hacer engordar y esta pinzar más, ¿vale? Para que en su día sea más gorda una que la otra, la primera que la segunda. Vale, yo creo que ahí, a ver, os voy a bajar un poquito para que lo veáis bien. Estáis muy altos, pero es que era tan alta que ahora no es tan alta. Ahí mejor. Vale chicos, pues nada, vamos a hacer que baje un poquito de aquí y esta se queda más alta y esta más bajita, perfecto. Luego nuestro ápice tiene que venir hacia aquí, hacia acá. Tenemos que seguir el movimiento del árbol, ¿vale? Nos haremos un arbolito así. Vale, vamos a echarle tierra ya, que ya sufrió bastante. Aunque la tierra que le queda es súper compacta. Luego a la hora de regar, tierra compacta con acadama, que es, pues ya veis cómo es, piedrecitas. Vamos a intentar palillar lo que podamos, pero está muy compacta. Esto es lo que pasa con árboles de vivero. Pues nos atenemos a esto, a que haya más trabajo, a que se pueda morir el árbol, porque tiene muchas raíces. Le hemos hecho una poda súper grande y entonces pues nos la jugamos un poco, la verdad, y más si vienen así de mal. Vale, no puedo meter ni el palillo, mira, ¿veis? Ahí ya me está pegando en la tierra porque es que tan compacta que es imposible meter la tierra. Pero bueno, haremos lo que podamos y ya está. Es una planta muy fuerte, esperemos que lo demuestre. Aquí tendremos que cubrir un poquito más con tierra porque hemos bajado mucho de aquí.
Vale, chicos, sabemos que tenemos un cepellón muy compacto con tierra negra, ¿vale? A la hora de regar, aunque aquí esté seco, el cepellón seguramente esté mojado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de regar. Entonces, pues estaremos ahí atentos que, aunque esté seco por aquí, pues no regaremos tan seguido, porque si no nos podemos cargar el árbol hasta que pase un tiempo, hasta que las raíces empiecen a extenderse por la calama y el kirio. Porque es un desastre de árbol esto, pero bueno, bonito ha quedado, ¿eh? Bonito ha quedado. A ver si os enseño bien. Es que esta está para el frente un poquito. Lo vamos a poner. Mirad, chicos. Nuestra primera rama, muy bien puesta. Nuestra segunda, que hay que traerla un poquito ahí, ¿vale? Para que se vea el tronquito. ¿Veis el tronquito? Qué chulo. Tiene un muy buen movimiento. ¿Vale? Que ya sale en V, nuestra segunda rama también, nuestra primera también, ¿veis? En V. ¿Vale? Nuestra tercera también sale en V, que hay que bajarla un poquito. Ahí. Y nuestro apicito, bueno, nuestra trasera, que también sale en V. ¿Vale? Que no lo veáis muy bien, pero sale en V, ¿vale? Y nuestro apicito pequeñito, que esperemos que no se muera ni nada por el estilo, que nos vaya para arriba. Esta habría que bajarlas para que la planta tome como ápice lo que va a ser el ápice, este trocito pequeño. Entonces, igual le metemos un alambrito ahí para que esas ramas bajen. Se lo voy a poner. Esto no es la idea de hacerlo ahora, ¿vale? Porque ya hemos trasplantado. Pero, bueno, como va a ser un pequeño alambre, tampoco creo yo que le vayamos a hacer daño a la planta. Bueno, que no lo vayamos ni a mover. Voy a bajarle esa ramita para que tome la planta como ápice esa ramita. Vale, no la voy ni a mover. Ahora me costará la vida meter el alambrito por el sitio. Bueno, lo importante es bajarlo. Aunque el cepellón es muy compacto y no le va a pasar nada. Esta hojota, es que se ha metido aquí una hojota. Vale, ¿veis? Hemos bajado, aunque tiene que ir ahí. Y esa ahí. ¿Vale? Ahora sí la planta tomará como ápice lo que tiene que ser el ápice. Esa hojita. Nuestro tallito este que tiene que subir y formar nuestro ápice. ¿Vale? Así de fácil, chicos. Esto es que os tapa aquí mucho, pero mirad el arbolito. Qué tronquito tiene más chulo. Y esperemos, nada, que salga adelante. Le hemos metido muchísima caña y por lo tanto hay que equilibrar. Le hemos metido mucha caña aquí abajo, hay que equilibrar lo que le hemos metido de abajo con lo de arriba para que la planta no se venga abajo. Vale, yo creo que está bastante equilibrada. Ahora veremos cómo responde. Y nada, solo nos queda regar, ponerla en el cuartito, ya sabéis, unos 20 días para que
empieza a brotar. Esperemos que empiece a brotar fuerte por todos sus sitios y podamos disfrutar de este super bonsai porque tiene un tronco precioso. Así que chicos, este palizón que me he metido hoy, que habré tardado como casi una hora, bueno, no, más de una hora porque os he cortado el vídeo un poco y seguro que tarda más de una hora, vamos, segurísimo. Así que chicos, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, que es gratis, lo digo, lo de que es gratis suscribirse, en el botoncito de suscribirse, pues que algunos no lo saben y se creen que es pagando, pero no. Mi canal es gratis, suscribirse a YouTube es gratis. Luego sí que hay otras partes que, bueno, monetizas el canal y tal, sí que hay una opción de unirse y pagar, pero bueno, eso nosotros de momento no lo vamos ni a tocar, ¿vale? Así que suscribirse es gratis, suscribiros todos los que veis mis vídeos si os gusta, chicos, que vamos a hacer muchos trabajitos como este y con bonsáis de buen calibre. Hoy también me he comprado una morera bonsai, esa sí que está trabajada como bonsai, le tenemos que hacer una codo que será para el siguiente vídeo, ya os lo adelanto. Vamos a ver cómo se hacen los acodos, ¿vale? Estoy esperando que mañana me llegue tierra para hacer acodo. Le vamos a poner, esa sí que le vamos a poner tierra negra al acodo, porque no quiero hacerlo con musgo sphagnum, porque luego las raíces son muy complicadas de sacar del musgo, aunque el musgo es muy bueno para el acodo, pero vamos a probar con tierra de bonsai negra normal, a ver qué tal se nos da, ¿vale chicos? Así es que suscribiros, que es gratis, darle a like y hasta el próximo vídeo.